El problema es que los médicos se están yendo y los profesionales de la salud, como dije, de todo tipo. Para que tengas una idea, en la última década se fueron la mitad de los médicos. Wow. O sea, ahora mismo hay cerca de 9.000, o sea, habían como 18.000 a 20.000, so hemos perdido la mitad, mayormente por las pobres tarifas de las aseguradoras de salud. Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano. A escuchar este podcast que está bien. Saludos cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Vamos a empezar esta pendeja. Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. El episodio de hoy es un poco diferente a los que usualmente hago. Hoy quería darles un poco de información porque pues obviamente está sucediendo algo en Puerto Rico de muchas cosas, pero pues uno de los temas me acompaña hoy el doctor Irán Rodríguez. Saludos a la audiencia. Doctor. Gracias por la invitación. No, gracias por decir que sí. Y pues quiero dejarles saber, antes de empezar todo esto, que pues obviamente yo no tengo mucho conocimiento en el tema y por eso te quise invitar, porque pues sé que estás bien activo en las redes sociales sobre lo que está pasando en nuestro sistema público de salud en Puerto Rico. Así que, volviendo al disclaimer, además de que pues, no estoy ¿sabes? Soy bastante ignorante en el tema, también quiero tomar el rol de un concerned citizen y a la misma vez tratar de llenar esas dudas que a lo mejor si a mí me llenan, pues a lo mejor también a la audiencia igual. Y nada, ya que el disclaimer está puesto, ¿cómo usualmente tú te presentas hoy día? Sí, pues mira, el bio mío en Instagram lo cambié hace poco, pero era un médico internista comprometido con la justicia social. Claro. Y eso surge al ver todo lo que está pasando en nuestro sistema de salud y ver que no mucha gente estaba llevando a cabo este tipo de dinámica de levantar las preocupaciones que se ven a diario, que no es un tema que le encanta a la gente, pero nosotros lo peor que podemos hacer, y yo creo que esto nos aplica como individuo y como colectivo, claro, es mentirnos a nosotros mismos. Para poder generar los cambios que necesitamos, tenemos que reconocer lo que nos afecta para poder atenderlo. Y en vías a eso te felicito por sacar un espacio, por preocuparte y claro, tocar este tema tan importante. Uh-huh. Yo voy a tratar de informarte lo mejor que pueda, así que siéntate en confianza de preguntar cualquier cosita. Ok, pues no, definitivo. Para eso es, yo trato de dar mi granito de arena y con la plataforma que tengo. Y pues obviamente todo esto, toda esta gente también, yo sé que hay mucha gente concerned allá afuera y gente que tiene la duda. Y nada, ya que estás aquí, ok, ¿qué exactamente... ¿qué es lo que está sucediendo en Puerto Rico? Mira, en Puerto Rico tenemos un problema serio de escasez de profesionales de la salud. Ok. Simplemente no damos abasto. No tan solo nosotros los médicos, sino también se refleja en casi todo. Y esto es público y privado. Esto es público y privado. Naturalmente se refleja un poco más en el ámbito público. Claro. Por muchas razones. Uh-huh. Una de ellas es las finanzas de Puerto Rico, que sabemos que no ha estado en buen estado, aunque eso lo podemos poner en entredicho cuando vimos que no hace tanto tiempo se le dieron 10,000 millones a los bonistas antes de asegurar los fondos de un servicio tan importante como es la salud. Pero ciertamente no estamos en un buen momento económico y las corporaciones públicas, en este caso tomando el ejemplo del centro médico, fiscalmente está en una situación precaria y parte de eso ha sido contribuido por las medidas de austeridad que promueve la Junta de Control Fiscal. Y eso agrava un problema que ya se venía arrastrando por otras razones
que también inciden y aportan a que siga empeorando el sistema de salud. Cuando digo otras razones, si vamos a la raíz y me preguntas a mí, yo te diría que las aseguradoras de salud, principalmente como estas operan, ¿sabes? Operan casi como si fuera un cartel, por eso le llamamos el cartel de la salud. ¿Cuán diferente es las aseguradoras de aquí de Puerto Rico con las de Estados Unidos? Pues mira, tienen porque sé que tienen similitudes, pero sé que funcionan diferentes. Tienen muchas similitudes porque el sistema de salud de Puerto Rico se hizo modelando y se cambió en los 90 por un gobernador que no voy a nombrar. Uh-huh. Y en ese cambio pues se modeló y se copió el modelo de los Estados Unidos. Que cuando miramos la data, pues tenemos que reconocer del saque que no es un sistema que es el mejor para copiar. Estados Unidos, no quiero quitarle mérito en otras cosas, hay otras cosas que sí podemos emular de ellos porque las hacen muy bien. Claro. Pero en el tema de la salud, pues no es uno de esos fuertes de ellos. Y eso lo sabemos porque cuando miramos, por ejemplo, los países más desarrollados y cuál es la expectativa de vida, Estados Unidos es el número 1 que gasta por persona, sobre $12,000 por persona al año, y está número 40 o más en expectativa de vida. O sea que es el más billete que desembolsa, pero el resultado no es el mejor. Claro. Y eso es algo que nosotros debería resonar, yo creo que en la audiencia y en todos nosotros, ir mirando otros modelos. Cuando tú miras los 10 países que más expectativa de vida tienen, todos inciden en que tienen un modelo de salud universal. Y cuando miran los costos, gastan mucho menos por persona, por paciente, que lo que invierte los Estados Unidos y tienen mejores resultados. Yo creo que eso es algo fundamental que debemos considerar. Y hay muchos modelos de salud universal y eso es otro tema completamente que podemos tocar en otro momento. Claro. Porque tiene otras vertientes y es... Sí, pero es para que entiendan que pues obviamente no es lo que hace Estados Unidos no es lo que se supone que emulemos al 100%. Sí, si nos vamos por el sentido común, pues tenemos que mirar los países que les va mejor. Claro. Tú sabes, eso es algo que debe replicarse en todos los espacios, en todas las profesiones. Pues volviendo a que nosotros emulamos ese modelo, las aseguradoras de salud que empezaron a operar en Puerto Rico, en gran medida operan con fondos públicos. Entiéndase, todas las personas más de 65 años de edad cualifican para el programa de Medicare. Medicare, todos nosotros aportamos. En nuestro chequecito está ahí Medicare. El 7%. Y se llevan la tajada. Eso no es gratis. Eso no, nosotros pagamos por eso. Y entonces las aseguradoras de salud que operan en Puerto Rico, a través del marketing masivo y mercadeo que han llevado a cabo y llevan a cabo, han reclutado a que la mayoría de nuestros ancianos mayores de 65 se acojan a uno de esos programas. ¿Qué pasa? Cuando un anciano de más de 65 años se acoge al programa de Medicare Advantage con X o Y plan, el gobierno federal, entiéndase CMS, Center for Medicare and Medicaid Services, que es la agencia reguladora, por eso la menciono, le da el dinero completo de ese año que se le iba a adjudicar a ese paciente, se lo da adelantado a las aseguradoras de salud. Y es dinero que nosotros pagamos. Yo tenía un jefe durante mis años de entrenamiento que decía, músico pago no toca bien. Y eso tiene mucho sentido, eso resuena en todo el sentido de la palabra, en este concepto. Por otra parte, tenemos el Plan Vital, que en Puerto Rico, nos guste o no, tenemos que reconocer también que hay mucha gente que vive por debajo del índice de pobreza. Según las últimas estadísticas, 1.500.000, un poquito más, de puertorriqueños y puertorriqueñas dependen del Plan Vital. El Plan Vital opera con fondos públicos también. Es una partida mixta de fondos federales que otorga la misma agencia que mencioné, CMS, y el gobierno de Puerto Rico. Y de la forma que ha operado es que una vez los pacientes están asignados a las aseguradoras, se le paga por adelantado el dinero de ese año en curso y la fiscalización por parte del gobierno, sabiendo que es dinero y fondos públicos, carece completamente, brilla por su ausencia y esto ha permitido que las aseguradoras de salud operen, como yo le llamo, como un cartel de la salud. Claro. Tienen un control total del sistema de salud de Puerto Rico y siendo estas unas aseguradoras de salud
privada con fines de lucro, naturalmente, si tú no los fiscalizas, van a operar como toda corporación que es con fines de lucro, que es maximizar las ganancias y darle los mayores dividendos a los accionistas. Pero cuando tú tienes dinero del pueblo invirtiéndose ahí, que no debe ser un gasto, debe ser una inversión, y que ese dinero no llegue a donde la gente como debería, es muy preocupante. Que no llegue a los proveedores es muy preocupante, y que no le llegue a los hospitales es muy preocupante. Y por eso hemos visto hospitales que se han ido en bancarrota. Sí, porque por ejemplo, si es Vital o MCS, si, ejemplo, reclutaron a 5 ancianos, pues cogieron el dinero, y ese dinero no necesariamente lo gastan en el anciano, sino que si a lo mejor, vamos a coger tanto para marketing, o a coger tanto para publicidad, ¿me entiendes? Y por ahí... Así mismo. De hecho, del 2017 al 2021, un colega que nos ayuda mucho con los datos, Sergio Rivera, extrajo de la Oficina del Comisionado de Seguro, que es una agencia de las estatales que debe fiscalizar, que las aseguradoras gastaron del 2017 al 2021, como mencioné, más de $200 millones en mercadeo. Por eso es que vemos el bombardeo masivo en los medios tradicionales, y por eso es que muchas veces los medios de comunicación no se atreven a señalarlo, porque... Sí, porque gran parte de lo que están recibiendo. Correcto. Y entonces, pues, ahí... No se van a tirar un tiro en el pie. No. Ahí el dueño del medio, pues, controla... me imagino, le ponen freno a los reporteros y los editores. Los empleados que están allí, no dudo de su capacidad y su deseo de informar al pueblo toda esta información, pero cuando tú tienes un jefe que te limita porque simplemente financieramente le va a hacer daño a la empresa, pues el pueblo se comienza a quedar en el aire en términos de información pertinente. Y por eso es que hemos empezado esta campaña más que nada educativa, porque nosotros creemos fielmente que el camino para nosotros liberarnos todos los puertorriqueños, cuando digo, no estoy hablando de ideologías políticas, sino como individuo, y poder echar para adelante y mano, sentir que podemos, ¿me entiendes? Nosotros tenemos que fiscalizar, tenemos que pedir todas estas cosas que no están ocurriendo, porque de lo contrario, pues, van a seguir desinformándonos y claro, y vamos a seguir como decimos, en el crical que estamos. Sí, tomando decisiones sin que el pueblo sepa, y esto no puede seguir porque nos afecta en la vida de nosotros. Es más, hay una estadística que la encontré en un artículo del 2015 de un doctor Jesse Román, que ya desde el 2015 le estaba vislumbrando la crisis, la describe, y él obtiene de una referencia del New York Times que de los 70 billones que tenemos en deuda Puerto Rico, 25 billones se utilizaron en el plan Vital de gobierno. Porque no sé si recuerda que mencioné que el Vital tiene fondos federales y estatales. Sí, que es una combinación de los dos. Y entonces, mira cómo es la cosa, que hasta las personas que están saludables se han visto afectadas y que nunca han tenido que ir al médico ni nada, gracias a Dios, y Dios los cuide. Pero se ven afectados porque hoy estamos en bancarrota y tenemos una Junta de Control Fiscal, porque una tercera parte de nuestra deuda viene por el costo insostenible de nuestro sistema de salud, en el cual se enriquecen demasiado unos intermediarios que, como tú vienes a ver, no son necesarios. Sí, que no están cumpliendo con lo que se supone que cumplan. Correcto. Por eso tú has visto, y no sé si alguno de las personas que nos está viendo lo ha visto, el año pasado multaron a varias aseguradoras. Obviamente, la agencia que multa, como ocurre mucho en Puerto Rico, no son las agencias estatales pertinentes, son los federales. Pero tienes al gobierno federal que ya ha multado a MCS Advantage, lo multó, a Triple S lo multó a MCS Advantage lo multó por tratar de reclutar a la población anciana utilizando unas tácticas que le daban como una recompensa. Ya. Eso, entren en el detalle de eso luego en la noticia, los que les interese, pero eso no se puede hacer. Y la otra sanción fue a Triple S Advantage y a Triple M. Y fue porque a nivel federal hay unos topes de cuánto ellos pueden tener en gastos administrativos. Y el tope es 15%.
Ellos tienen que gastar el 85% de los fondos públicos que reciben en gastos, en servicios para el paciente y los proveedores y los servicios que reciben. Claro. Y por 3 años consecutivos, estas dos aseguradoras gastaron menos del 85%. O sea, se estaban quedando con más capital del que debían. Y esto simplemente no puede ser, porque vemos una contradicción donde el sistema de salud está en un estado precario y la aseguradora, el cartel de la salud, está reportando ganancias récord. Ya. Y ahí volvemos. Esto es una inversión. Nosotros estamos en el país, cada vez que invierte en esto, está invirtiendo en el capital humano. No, y que también, ¿sabes? Desde yo tengo reconocimiento de mi primer trabajo, yo pago Social Security y Medicare. Sí, Y yo sé que yo no voy a ver, yo estoy claro que es bien probable que yo no vaya a ver ese dinero de aquí a 30, 40, 50 años. Sí, eso es otro tema que es preocupante, que no sabemos cuál es la solvencia del Fondo de Seguro Social a largo plazo, que nosotros pues estamos sosteniendo el sistema ahora y no sabemos si vamos a tener ese retorno de inversión en un futuro, que también preocupa muchísimo, si lo ponen de esa perspectiva. Claro. Pues, es un tema también que entonces, hay que mirar. Además de, pues obviamente, no sé si lo mencionaste, pero además de Vital y MCS, pues también hay otras aseguradoras. Sí, las que hacen más o aseguradoras. menos lo... ¿Sabes? Que me imagino que... ¿Sabes? Que no todas están en este... Bueno, sí y no, pero ¿entiendes? Como que debe haber otras que... Hay varias. Sí, hay múltiples. Mira, cada una tiene diferentes... operan bajo una sombrilla corporativa. Por ejemplo, MCS es el conglomerado. Ya. MCS tiene plan comercial. Cuando yo digo comercial, es el que te paga el patrono, el que te pagas tú mismo como individuo. Ese no recibe fondos públicos. Por eso hago la distinción de los otros. Tienes el MCS Advantage, que corporativamente son distintas también. Sí, pero más bien donde está pasando el problema en cuando están jugando con el dinero del pueblo es con la gente anciana. Lo que pasa es que ahí es donde más dinero hay. Ya. Porque Sí, porque igual... es dinero federal que viene en cantidades... No, porque igual yo me pago seguro social, pero hay veces que yo como quiera yo voy al médico, no importa si es dentista o psicólogo o internista, lo que sea, tengo que pagar. Y yo, pero espérate, ¿y para qué yo estoy pagando? Mira, hay veces que el deducible que ustedes pagan, yo he visto que le pagan a colegas de nosotros, colegas míos, menos. El plan pagan menos que lo que ustedes pagan de deducible. Eso se ve más en los planes comerciales porque carecen de regulación. Si los otros están operando en el viejo oeste, los comerciales están más aún en esa línea porque no reciben fondos públicos. Entonces ahí el comisionado de seguros tiene un rol fiscalizador, pero brilla por su ausencia. Y cuando uno mira la razón es porque aquí, en las últimas décadas, los gobiernos de turno han desarticulado a las agencias y no cuentan con el personal suficiente para llevar a cabo este proceso de fiscalización. ¿Sabe? Que hay que invertir en empleomanía para contratar personas en estas agencias para que puedan hacer el trabajo. Es más o menos lo mismo que sucedió hace unos años atrás y que todavía yo creo que no se ha hecho, es que es lo de auditar la deuda, que es lo mismo. Más o menos por la misma línea de como que, mira, pues todavía hay que ver dónde es que está yendo cada centavo y dónde se está invirtiendo. Sí, eso es como si vamos a un restaurante y nos cobran 10,000 pesos y nos comimos 3 platos. Como que, Pues vamos a querer ver qué nos están cobrando. Es una reacción normal y esperada, pero aquí, no sé, quizá el gobierno carece de voluntad de llevar a cabo estos procesos, porque naturalmente se tienen que enfrentar luego a otros intereses. Y yo creo que ahí es que nos hemos puesto en esta posición donde se favorecen esos intereses muchas veces sobre los de los puertorriqueños. Sí, y mi duda es que si esto siempre ha existido y tú mismo que lo mencionaste en el principio de que desde que entraste a estudiar, ya tú veías a tus profesores o a la gente que te tenía que cuidar el turno o velar, pues que tú los veías ya quejándose del sistema. Porque es que ahora están diciendo que está fallando. ¿Qué es lo que...? Porque entonces también creo que el San Jorge dice que se fue en un tipo de quiebra. Sí, ellos sometieron el capítulo 7, sí, sometieron al capítulo de quiebra en Puerto Rico. Y es una muy buena pregunta. Esto tienes razón, lleva pasando poco a poco, ha ido empeorando. Durante, yo te diría, las últimas 2-3 décadas. El problema es que los médicos se están yendo y los profesionales de la salud, como dije, de todo tipo. Para que tengas una idea,
en la última década se fueron la mitad de los médicos. Wow. O sea, ahora mismo hay cerca de 9.000, o sea, habían como 18.000 a 20.000, hemos perdido la mitad, mayormente por las pobres tarifas de las aseguradoras de salud. Ok. Y para nosotros los profesionales de la salud es bastante fácil movernos hacia los Estados Unidos y automáticamente triplicar, cuatriplicar el salario con una carga de trabajo menor. Es que si tú me dices a mí que yo invertí básicamente la mitad de mi vida estudiando para ser doctor y hay un sitio que puedo vivir mejor y voy a ganar 3 veces de lo que me están pagando, yo me voy. ¿Sabes? Aquí siendo abogado del diablo, ¿me entiendes? Que no, es que tiene... oye, y entonces a la misma vez está la responsabilidad social, que si tú estudiaste esto es por eso mismo, para ayudar a los ciudadanos. Es como que ¿dónde está? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se puede ofrecer lo mismo? ¿Cuál es el problema? Pues mira, en ese sentido hay varios factores. Primero es que la aportación federal que se le hace al plan vital y a los planes Medicare Advantage es menor a lo de los Estados Unidos. Okay. Del saque hay una disparidad ahí y eso remonta mucho más atrás cuando se creó la ley que dio paso a lo que es el Medicare, Medicaid hoy día. Pero en Arroyo Habichuela es porque nosotros somos una colonia y somos ciudadanos de segunda clase. Y se establecieron unos topes de las aportaciones federales en el Medicaid. Por eso es que el gobierno de nosotros tuvo que invertir tanto y llegó a asumir 25 billones aproximadamente de 70 de deuda. A nivel de los Advantage, de los Medicare, se le paga menos también por pacientes, se otorga menos dinero. Así que hay una disparidad que crea unas condiciones menos favorables en general, económicamente hablando. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Entonces, encima de eso, pues tienes al cartel de la salud operando y controlando completamente el sistema de salud sin fiscalización, en donde ellos maximizan ganancias a cuesta de los proveedores, de hospitales, de pacientes, de denegar tratamiento. O sea, lo que yo, con lo que me estás diciendo, obviamente, con lo que ha pasado, a mí lo que, como yo lo estoy poniendo como un rompecabezas que me hace sentido a mí, es que ahora, y obviamente corrígeme cuando tú quieras y meter la cuchara cuando quieras, ahora los puertorriqueños tenemos acceso a información mucho más accesible. Y hay gente como tú, como Eliezer, y gente que están detrás de como quien dice, atacando esas personas que a lo mejor tienen un sistema que les funciona. Ellos, los que les rodean, están bien económicamente. Y hay falta de empatía del resto del pueblo, pero el pueblo ahora se está despertando. Y pues queremos saber qué es la que hay. Sí, coincido contigo completamente. Esa información, y yo creo que, y eso también es lo que nos ha motivado a usar las redes sociales, porque se difunde la información mucho más rápido y las armas del conocimiento es esa educación precisamente que nos empodera. Igual con los pacientes, un paciente educado que conozca su condición, un paciente empoderado. Y a escala macro del pueblo eso se refleja igual y tú lo describes muy bien, pues eso es lo que está pasando. Y hemos visto cómo ha ido deteriorando el sistema de salud por lo que acabamos de hablar, pero encima de eso añádele que tuvimos varias catástrofes, empezando el huracán María. El huracán María agilizó y propició el éxodo también de muchos profesionales de la salud, muchos de ellos de fuera del área metropolitana, que fue donde más se tardó el servicio eléctrico en restablecerse, y simplemente no podían abrir su práctica porque no había electricidad y no pueden estar corriendo con una planta todos los días y toda la logística que eso conlleva. Y ahí el éxodo siguió empeorando, luego los terremotos, que afectó más el área suroeste al año 2020, y poco después llega la pandemia del COVID-19, entonces ya tienes un personal salubrista que poco a poco se va achicando, que ya hace tiempo no damos abasto para dedicarle el tiempo necesario a los pacientes que estamos siguiendo y viendo, ya sea en nuestras prácticas privadas o en el hospital. Y esto lo digo como en promedio general. Y
la pandemia causó mucho burnout, lo que se conoce como quemazón, creo que es la palabra. Y eso empeoró muchísimo. De los también mismos profesionales. de los mismos profesionales que están No, en la trinchera. Y lo más que a mí me... O sea, obviamente lo estás diciendo y no me quiero imaginar porque en Estados Unidos sucedió. Y sé que hay un caso, y corrígeme si estoy mal, me acuerdo que cuando pasa la pandemia yo empecé a escuchar, hay un podcast que escuchaba bastante, se llama The Daily, del New York Times, que es bien cortito y te da las noticias bien cortas. Y me acuerdo haberle escuchado el podcast del problema de los empleados de la salud, o sea, de los que están en la frontera. Y pues que había un problema con los enfermeros por eso mismo, por el burnout. Esto es en Estados Unidos. Eso es así. Y que ellos encontraron un loophole, los mismos enfermeros, que el hospital no le quería pagar el overtime. So que ellos renunciaron, se iban para otro hospital. Y entonces como travel nurse, el mismo hospital te contrataba y te pagaba como 3 o 4 veces más de lo que te pagaba a ti como empleado. So que tú veías a muchos enfermeros renunciando y entonces yéndose como travel nurse, se iban a diferentes estados que los hospitales estaban cogiendo y automáticamente triplicaban o cuatriplicaban lo que estaban haciendo ya en el hospital. Que el mismo hospital le pagaba a los travel nurses, pero no le pagaba a los empleados, a los nurses regulares, a los enfermeros regulares. O sea que no me quiero imaginar aquí en Puerto Rico, ¿sabes? Con todo lo atrasado que está Puerto Rico, no solo pues en general. Sí, no, en Puerto Rico, como tú bien dijiste, esto es algo que se ha visto después de la pandemia y está pasando ahora mismo. Tengo personas en los Estados Unidos que me comentan que hay escasez de profesionales de la salud. Claro. Y que están enfrentando problemas similares. Lo que nos pone en una gran desventaja es que a la hora de la oferta laboral, los salarios que ofrecen allá pues son mucho más atractivos comparado a los de aquí y no, y entonces, se lleva nuestro personal. Y si le da y pones el factor del burnout, es como que, mano, ya estoy cansado de esto, o cansada. Mira, y los enfermeros, los terapistas respiratorios, los escoltas de Puerto Rico hacen un trabajo fenomenal, pero muchos de ellos trabajan 12, 16 horas. Y cuando tú estás consistentemente trabajando ese ritmo, lidiando con situaciones complejas, con emociones, porque estamos lidiando con seres humanos, es inevitable el burnout a ese ritmo de trabajo. Sí, sí. Y eso ha precipitado también que muchos se retiren antes de tiempo. Muchos colegas médicos que eran mayores, que ya estaban ya cerca del retiro y quizá pensaban estar un poco tiempo más, se retiraron antes de tiempo porque simplemente no querían practicar durante la pandemia y esta crisis que está pasando. Cuando sumas lo que estaba pasando ya, el patrón que perdíamos más profesionales de los que estamos generando, año tras año es negativo. Según el Colegio de Médicos, se están yendo como 500 médicos anualmente netos, negativos 500. Cuando explota todo esto, pues empieza a verse los cracks, las grietas en el sistema de salud, y eso es lo que se está viendo ahora. Sí. Ahora es que por eso es que existe lo del colapso del sistema. ¿Sabes? Correcto. Lo que estamos ahora batallando, que pues lleva sosteniéndose, a lo mejor, como quien dice, estaba maquilladito y no se veía muy bien, y a lo mejor los que estaban informados y los que estaban ahí lo veían, pero ahora pues lo estamos viendo y están las noticias de los hospitales cerrando. Eso es así. Y todo esto. Y hay personas que van a decir que no hemos colapsado aún. Mi opinión es que nosotros ya colapsamos. Lo que sí quiero hacer la aclaración es que dentro de lo que consideramos un colapso hay grados de severidad. Okay. Y la razón que levantamos banderas para no dejarlo perder todo. ¿Por qué decimos que colapsado? Pues cuando tú tienes que esperar 6 meses, 8 meses para una cita con un médico primario o con un especialista, pues el sistema está fallando. Cuando no hay técnico de sala de operaciones suficiente y tienes el cirujano mirándose las manos esperando que el técnico que está disponible termine de ayudar en una cirugía a otro colega y este simplemente está esperando ineficientemente, utilizando su tiempo, eso es evidencia de que está colapsando. Cuando no hay enfermera suficiente para
para cubrir todas las camas que hay, porque tenemos camas, infraestructura hospitalaria, pero no se utilizan en muchos hospitales todas las camas porque no hay las enfermeras suficientes para que atiendan los pacientes en todas las camas que hay. Claro. Cuando vemos todas estas cosas, y puedo seguir nombrando ejemplos de cómo esto está afectando a las personas que viven aquí, pues si eso no es un colapso, pues yo no sé qué es. Obviamente no es que está inoperante, y a eso es lo que voy de los grados de severidad. No ha colapsado al punto de que se le dice que no a alguien y simplemente tiene que colgar los guantes e irse para su casa. No hemos llegado a ese punto, no queremos llegar a ese punto. Y de las cosas que hacemos es invitar al gobierno a que sea más agresivo en contratar personal de la salud. Uh-huh. Si tiene que enfrentar a la Junta de Control Fiscal, pues para eso representan al pueblo de Puerto Rico, para defender nuestros derechos, nuestros intereses y no los de otras personas. Y yo creo que es inevitable ese encuentro, porque cuando tienes una junta que está vetando leyes que favorecen a los profesionales de la salud y recortando personal, por ejemplo en el centro médico se ha dado mucho en la última década, personal que se retira, plaza que se congela, sin importar que los servicios se vayan a ver afectados porque no hay empleados suficientes para cumplir con todos los pacientes que hay. Uh-huh. Y la Junta pues mira todo desde el ángulo de que tiene que... Sí, que el bonista tiene que ser pagado primero. Y cumplir con el plan fiscal. Todo lo que no cumpla con el plan fiscal y afecte el pago de los bonistas, la Junta lo va a vetar y no va a defender nuestros derechos. Y ahí es que el gobierno debe intervenir, la legislatura y el gobernador, directamente y sin miedo. Porque ¿a quién se deben? Uh-huh. Es al pueblo. Definitivo. Hay no solo eso, yo tengo otro podcast aquí que se llama Inversiones con Café, que es con Carlos Feliciano. ¿Tú tienes el celular conectado de casualidad al Roadcaster? Sí. Puedes entrar al perfil de Carlos y buscar lo que él dijo del Hospital San Jorge. De CAF. Sí, de CAF. No, es que quiero que lo escuche y la gente lo escuche también, porque pienso que es información que le explica también. Más impactante el día de hoy viernes fue que a ver si es ese. El día de hoy viernes fue que el Hospital San Jorge en Puerto Rico se fue a quiebra. Se escucha demasiado de feo, ¿verdad? Y muchas personas están bien preocupadas con esto, pero quiero explicarle un poquito qué significa un capítulo 11 de quiebra. Bajo la ley federal existen varios capítulos de quiebra y te voy a explicar. El capítulo número 7 es el de liquidación, vender los activos y con el dinero que sobre pagarle a los creadores. Básicamente ya no vas a subsistir más. Pero el capítulo 11 de quiebra es un capítulo especial porque te permite reestructurarte financieramente. Eso quiere decir que las obligaciones de tus deudas que tienes que pagar, se le pone una pausa para que no tengas que pagarla y así puedas reestructurar tu deuda, mejorar tu finanzas y a ir pagando poco a poco. Dentro de estas deudas hay una deuda de $3.2 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica y una deuda de $400,000 a la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, dentro de un montón de deudas que dan un total de 10 a 50 millones que tiene el hospital. Este capítulo de quiebra que dice, bueno, pues una pausa, no voy a pagar mis deudas, voy a estructurarme primero y una vez yo encuentre el plan hacia poder seguir continuando, entonces yo voy a empezar a pagar esas deudas otra vez. Así que no necesariamente cada vez que ustedes escuchen un capítulo de quiebra quiere decir que la compañía cerró. Vamos a ver entonces si de esta... Pues nada, la noticia más impactante. Quería, ¿sabes? También traer eso a colación, que también mucha gente a lo mejor no sabe que... Porque para mí el Hospital San Jorge es un hospital bien importante. Sí, definitivo. Y pues obviamente también que el tipo de paro que hubo en el hospital, pues quería pues brindarle información igual a la gente. No, y esa información es muy importante porque yo la he leído y es certera, tú sabes, lo que él dice. Uh-huh. Y lo importante que el pueblo debe llevarse de eso es que el hospital va a seguir funcionando. Claro. Lo que pasa es que pues, financieramente va a tener unas limitaciones que puede que le afecte a la hora de contratar más personal si quería expandir. Y claramente pues sabemos que todos los hospitales están escasos de personal. Eso que puede que le afecte un poco en ese sentido, pero no va a cerrar. ¿Sabes? Que es importante que la gente entienda eso, que no vamos a tener, que el hospital no vamos a tener un hospital menos pediátrico, claro, siendo el San Jorge uno muy importante junto con el pediátrico de Centro Médico, el otro de los principales que tenemos en San Juan, particularmente en el área metro. Ok.
creo que para acabar esto, ¿y qué tú crees que, además de todo lo que nos ha tocado, qué tú crees que como puertorriqueño, cuál es la responsabilidad de la gente común que no están adentrados, obviamente, que no quieren, o sea, quieren evitar todo que el sistema por irse bien allá, que no colapse? ¿Cuál tú crees que es la responsabilidad de todo puertorriqueño? Mira, esa pregunta es muy buena. Gracias por hacerla. Y yo te diría que para empezar es hacer lo que tú estás haciendo. Empezar a educarse. Reconocer que hay un problema, que hay algo que anda mal. Y empezar a educarse para buscar alternativas de cambio. Eso es imperativo. Porque de alguna forma u otra nos va a tocar de cerca. Una vez comencemos ese proceso de educación, hay muchos factores que inciden y que aportan a la crisis que tenemos, pero hay que reconocer que las aseguradoras de salud hay que fiscalizarlas y hay que pedirles rendición de cuentas, y eso no es algo que se sale de la norma. En todo el mundo estos procesos se llevan a cabo. Hay que mirar otros modelos también, salir del insularismo, mirar qué países están haciendo las cosas diferentes y les va mejor. Yo creo que eso es muy importante también. Y exigirle al gobierno que cumpla con su responsabilidad. En el caso de, por ejemplo, de Puerto Rico, ¿cómo podemos fiscalizar a las aseguradoras mientras nos movemos a otro sistema de salud que sea, digamos, universal? Pues mira, para comenzar, que el gobierno fiscalice y le contrate empleados para la Administración de Seguros de Salud, que es quien fiscaliza el plan de Medicaid. Y para la Oficina de Comisionados de Seguros lo mismo a nivel local. Y esto suena aburridísimo, pero la gente lo tiene que entender, porque esos son los mecanismos que tenemos para defendernos. Si no utilizamos los mecanismos para defendernos, pues no vamos a poder parar el tren y el momentum que lleva. Y a nivel federal, empezar a exigir que la agencia fiscalizadora, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y CMS, la que otorga los contratos y los billetes a los Medicare Advantage, que también cumpla con su rol fiscalizador, que tienen un rol directo. Yo pensaría que a tío Sam le molesta cuando usan el dinero para lo que no es. Y a los boricuas de la diáspora, que sé que puede que muchos nos escuchen, exigir y buscar candidatos dentro de su región que tengan una preocupación por Puerto Rico cuando se lo compartan sus constituyentes. Y porque esto es importante para ver si en algún momento se nos trata con equidad, con igualdad, porque yo no creo que nosotros somos menos que nadie, y creo que es lo justo, no tan solo para Puerto Rico, pero para Guam y los otros territorios también coloniales. Si se atiende esta situación por todos esos frentes y la gente está consciente de lo que, y clara de lo que necesitamos y cómo tenemos que movernos, yo estoy seguro que esto va a poder mejorar y podemos tener un sistema de salud que sea accesible, que sea digno y de calidad para todas las personas que aquí habitan. Y yo creo que las armas del conocimiento y la información son fundamentales en ese cambio de paradigma y de poder invertir en la salud en vez de gastar, e invertir en nuestro capital humano que tanto talento hay, porque yo he visto, y algo que quiero que la gente que se lleve. No, eso es muy triste, y lo que quiero es resaltar es que yo he visto muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que en sus respectivos campos con menos hacen más y sobresalen con limitaciones que otras personas quizás en otros lugares pues no llegarían a ese nivel dentro de su campo, por ejemplo. Y eso yo creo que nos debe inflar el pecho y saber que nosotros podemos aspirar a algo mejor. No, sí, definitivo. Creo que lo hemos tocado todo. Gracias por darte la vuelta. Gracias a ti. Y definitivo, espero que a la misma vez le haya brindado algún tipo de información a la gente que a lo mejor no está muy clara con lo que está sucediendo. Igual están abiertos a discusión abajo en los comentarios. ¿Algo más que quieras compartir con el público de Café en Mano, o algo que quieras decir, donde te pueden, si te quieren escribir, dónde te pueden escribir? Pues mira, me pueden encontrar en las redes sociales, Dr. Irán Rodríguez, en todas las redes sociales. En Twitter estoy Don Irán MMD, y ahí me habían quitado el handlebar.
Dr. Irán Rodríguez, pero por lo general Dr. Irán Rodríguez, Facebook, Instagram y TikTok también me pueden encontrar. Ahí comparto mucho contenido educativo. Van a ver que el contenido pues muchas veces es confrontacional con el sistema. Claro. Y eso es adrede. No es porque tenemos nada personal en contra de nadie. No tenemos nada en contra de nadie en nuestro Queremos carácter respuesta. personal. Pero, correcto, somos un crítico del sistema. Si reconocemos que hay algo mal, pues lo vamos a confrontar de forma directa. Porque si no, no se generan los cambios que necesitamos. Así que no se asusten si ven esa confrontación. Más que nada yo les diría que se lleven la parte educativa y que reconozcan y tengan claro que un mejor Puerto Rico es posible y empieza con el cambio que cada uno de nosotros generamos en nuestro carácter individual. Me encanta. Bueno, gente, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Acuérdense de seguirme en todas las plataformas como Juan del Campo, en Instagram, TikTok y en YouTube, juanbproductions.com. Suscríbanse, compártanlo a la persona que ustedes piensen que sea necesario. Y nada, hasta la próxima. Seguimos.